Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5:37 de la tarde. Una gran cantidad de personas, una multitud asistió este sábado pasado al llamado que hiciera el Instituto Duartiano a la marcha patriótica. En esta ocasión en Santiago se llevó a cabo. El señor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, con quien pensábamos conversar esta tarde. Hemos estado haciendo intentos de comunicarnos con él y no ha sido posible. El presidente del Instituto Duartiano dijo que los problemas de Haití deben y pueden ser abordados con urgencia, con efectividad y responsabilidad. Allí, de acuerdo a las imágenes que nos pudieron compartir y que lamentablemente nosotros no pudimos en esta ocasión, igual que la que se celebró aquí en Santo Domingo, hacernos parte porque estábamos cumpliendo con compromisos familiares fuera de la ciudad, en el otro extremo de la isla, en el este, pero sabemos que una gran cantidad de personas, por las imágenes que nos compartieron, se presentaron este sábado a esa marcha patriótica, la cual fue organizada por el Instituto Duartiano y por un conjunto de entidades cívicas, tanto de Santo Domingo como del Cibao. Y esta es una lucha no del Cibao, no de Santo Domingo, esta es una lucha de todos los dominicanos. Esto no es una lucha en contra de los haitianos, ya lo hemos repetido en diversas ocasiones. Estas organizaciones que marcharon lo hicieron en reclamo de la asistencia de la comunidad internacional con la situación que vive República Dominicana y Haití en su proceso de rescate, de su reconstrucción integral. Allí se concentraron miles de personas alertando a las autoridades dominicanas como un llamado, como un grito desesperado a las autoridades nuestras, pero sobre todo a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, de que los problemas del vecino país se deben solucionar en tierra haitiana y no en nuestra querida República Dominicana, que ya no puede más con esta carga. Mientras el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, dijo que como decíamos, que los problemas que están sucediendo de violencia, de inseguridad, ponen en peligro la República Dominicana y que deben ser abordados con la debida efectividad y responsabilidad, pero sobre todo con urgencia. Esta marcha salió desde el Parque Colón, recorrió toda la calle El Sol y concluyó en el Parque Duarte con la lectura de un manifiesto, igual como lo hiciera aquí en Santo Domingo, a cargo del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez. Hoy denunciamos ante el mundo con toda responsabilidad que con ambas naciones se comete un abominable crimen de alta inteligencia y en ejecución continuada. Sigo citando sus palabras: cubrieron por una conspiración de silencio. Esto fue parte del manifiesto del presidente del Instituto Duartiano. También añadió que la brutal violencia que se ha desatado en Haití es cada vez mayor, con intensidad y crueldad por parte del grupo, fuertemente armados y financiado desde el exterior y que se encuentra en proceso de unificación y organización creciente. Esta unificación de toda una sociedad, de un gran número de dominicanos que busca de esta manera hacer un llamado de atención específicamente a esa comunidad internacional. Hay una información que nos llega que dice que la policía haitiana mató a 2 líderes de bandas, y esto fue durante el operativo en el que fue abatido el líder pandillero, que también cayó, Nader, uno de sus más fieros asociados al delito en Haití. Fue muerto en este sector Croix de Bouquet, una comuna del departamento
departamento oeste al líder de esta banda que operaba en la localidad de Tremblay, identificado como Galaxy. Y durante el operativo fue abatido también el líder pandillero Nader, uno de sus más temidos y asociados al crimen, a la violencia en esa comunidad de Haití, en ese país de Haití, que lamentablemente tenemos que evitar, y siempre hemos hecho ese llamado a que nuestra autoridad, a que nuestro gobierno, a que las autoridades tomen el control, pero serio, de la frontera. Nosotros vimos unas imágenes de este fin de semana de personas pasando en horas de 6 de la madrugada, 5, 6 de la madrugada, pasando por la frontera como si fuera un campo abierto, una línea abierta. Y sabemos que por allí hay de todo y se da de todo, pero si el gobierno, si las autoridades de defensa de nuestro país no se ponen los pantalones de verdad, terminarán los haitianos cayéndonos a nalgadas y sacándonos de nuestro propio país. Se me van de aquí, porque al paso que vamos, pues hay debilidad, no hay una firmeza para custodiar esa frontera como debe ser y como las circunstancias lo están demandando. Por ejemplo, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, sugirió al presidente Abinader que disponga el cierre de la frontera con Haití, que clausure la entrega de visa a los nacionales haitianos que pretenden viajar a República Dominicana, para que de esa manera, él entiende, los Estados Unidos se vean en la obligación de enviar marines norteamericanos que intervengan la vecina nación. Así es que Vinicito entiende que solo Estados Unidos intervendría a Haití si República Dominicana cierra la frontera. Propuso además que solo se mantengan abiertos los mercados fronterizos con el fin de suministrar alimentos ante la situación de crisis política, social y por supuesto humana y económica que vive Haití. Y es que lo que queremos es que la solución sea en su país, porque ya República Dominicana, y lo hemos dicho hasta el cansancio, tiene suficiente con la carga que lleva bajo sus hombros. Pero vemos un gobierno si no débil, un poco blandengue al momento de poner fuerzas especiales en la frontera que eviten que la gente, y no es un secreto para nadie, que los haitianos entren como Pedro por su casa cuando se les ocurra y cómo se les ocurra. Decíamos hace un momentito que se está buscando a un segundo sospechoso de este triple crimen y horrendo crimen en Puerto Plata. Se está buscando a un segundo sospechoso porque se entiende que hay una persona que actuó con este otro que ya, como decíamos al principio, también fue apresado. Y compartíamos con ustedes el nombre, un haitiano que fue apresado y se está buscando a otro llamado Blanqué. Así es que entre la violencia, entre la situación que se vive de violencia, de crisis, del tema de los combustibles, de la situación de peligro y lo que representa para nuestro país, ahora también el tema del cólera, que el propio Ministerio de Salud Pública de nuestro país ha dado la voz de alerta para vigilar muy de cerca la frontera ante esta situación, que también todo lo que pasa en Haití es una amenaza para nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, si no sabía usted eso, pues váyalo sabiendo, porque la verdad es que hay situaciones con las que a veces el gobierno prefiere mirar hacia otro lado y desechar o evadir la responsabilidad que tiene frente a toda una comunidad que, decía, estamos un poco no solamente alarmados por lo que se vivió este fin de semana, sino también además hasta asustados frente a esta situación que se está viviendo, porque todo lo que sucede en Haití es una amenaza para República Dominicana. Y como decía
ahora con esta situación del cólera. Esta es una epidemia que por muchos años llevó a una alta mortalidad a esa comunidad, a ese país de Haití, y que representa también una amenaza. Todo lo que sucede en Haití es una amenaza para la seguridad social y en este caso sanitaria de nuestro país. Una enfermedad que se propaga cuando no hay salubridad, cuando no hay la higiene necesaria, en aguas contaminadas, en alimentos contaminados. Y este es un factor que ahora se agrega a la situación ya de calamidad que está viviendo ese país y que nos pone a nosotros en peligro. Realmente el gobierno dominicano nosotros como país debemos abordar un plan más estricto de control en la frontera. Pero ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué tiene el gobierno o las autoridades que seguir permitiendo que a través de la frontera pase de todo? Y sabemos los chelitos que se mueven por ahí. Tiene que haber una vigilancia nacional ahora frente al cólera, una bacteria como el virus del COVID que no discrimina a sus víctimas y a quien pueda atacar. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buena, hola. Buenas tardes. Tenemos al señor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Un placer que esté conversando con nosotros. Un honor para nosotros, a su orden. Bueno, pues decíamos y compartíamos hace un momentito lo que fue este fin de semana ante ese llamado que hiciera nuevamente el Instituto Duartiano para marchar, una marcha patriótica RD para marchar, y como un aviso, como un llamado de atención, como un grito desesperado, he dicho yo, ante la comunidad internacional y ante nuestras propias autoridades, de que hay que actuar con rapidez y responsabilidad, como bien usted lo expresó en ese documento que leyó al final de la marcha. Bueno, y la verdad es que no es de otra manera. Mucha gente todavía no entiende los niveles de riesgo que tiene la República Dominicana. Hay gente que sigue subestimando el tema, el problema, hay gente que no quiere ver, pero la verdad es que sin ánimo de exacerbar los ánimos, ni de crear tampoco una situación de pánico, pero lo cierto es que hay una situación atendible, que nosotros estamos ante un hecho concreto de un país vecino que comparte con nosotros esta isla, sí, y que tenga una situación de infortunio con la quiebra de sus instituciones, pobreza extrema, la presencia de bandas armadas, ausencia absoluta de liderazgo, sin perspectiva, por cuanto ahí no hay un registro civil fiable, ahí no hay una documentación de identidad personal y electoral fiable, en consecuencia no hay un registro electoral, y por tanto ni siquiera pueden hacer un ejercicio democrático para escoger unas autoridades, ¿verdad? Porque no tienen la base documental para hacer eso. Y entonces, frente a una situación como la que se está generando, a nosotros no nos toca más que hacer un esfuerzo desesperado, porque la República Dominicana primero ya no puede, porque tiene muy comprometido lo que es su presupuesto general de la nación, sus recursos, pero además la República Dominicana no es bien vista por los haitianos, esa es la verdad. Ellos no aceptarían jamás ninguna mediación. No lo vamos a hacer ni debemos hacerlo, pero en todo caso, si quisiéramos hacerlo, tampoco nos lo van a permitir. Por tanto, nos corresponde a nosotros llamar entonces a esa colectividad, a la Organización de las Naciones Unidas como ente mundial, a la Organización de Estados Americanos como ente regional, y por supuesto a países, grandes naciones muy comprometidas, el caso de Estados Unidos, de Canadá, y el caso por supuesto de Francia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que estamos haciendo ahora. La autoridad nacional, concomitante con eso, tiene que asumir su responsabilidad de aplicar las leyes migratorias, responsabilidad de hacer cumplir el mandato del Código Laboral,
responsabilidad para hacer cumplir los preceptos constitucionales que establecen la necesidad de que se atienda a la frontera dominicana, que se pongan en práctica de verdad programas de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo cultural, programación especial que asegure la dominicanización en frontera, ¿verdad? El control fronterizo, poniendo a los soldados dominicanos a vivir en un marco de dignidad en la frontera, crear una infraestructura adecuada, urgente, para que esos hombres que prestan esos servicios tan valiosos de defensa al territorio nacional, ¿verdad?, y a nuestra soberanía, estén en condiciones realmente de estar allí, porque ahí no hay una infraestructura material física que les permita a ellos hacer una vida digna. Pero además los niveles de salario de esta gente también tienen que ser mejorados. Es la garantía de que esos soldados y esa gente que está ahí en esa zona puede de alguna manera resistir, ¿verdad?, a las tentaciones que se dan a partir de todo lo que se produce allí, de los peajes que todo el mundo sabe que se pagan, y que no ha existido jamás voluntad todavía manifiesta de someter a la justicia a una persona que incurra en ese tipo de delito, grave delito, porque no hay duda de que es una traición a la patria el hecho de permitir que ingresen armas o mercancías o drogas o trata de personas por la zona de frontera. Entonces yo creo que hay que atencionar la frontera y hay que cumplir con los mandatos constitucionales y legales, hay que aplicar la ley, hay que repatriar a todo ilegal que esté en territorio nacional. Así ya es, ha sido permanente esta crisis en la que ha vivido Haití en el a nivel económico, político, social, pero pudiéramos decir que hemos alcanzado ya el tope y que pudiéramos predecir de que el gobierno no actúe con la vehemencia, la prontitud y la celeridad que esta situación amerita. ¿Qué pudiéramos predecir? Sí, ciertamente esa gente han vivido en crisis, porque la verdad es que en la génesis de ellos hay un problema, y es que ellos provienen de tribus africanas diferentes, nunca se entendieron, siempre tuvieron pugnas y confrontaciones que no han superado. Nosotros tuvimos confrontaciones, muchas confrontaciones en nuestra historia se registran, pero por fortuna hemos ido limando las asperezas y siempre nos hemos entendido porque hablamos un mismo idioma, y nos entendemos muy fácil, es decir, tenemos un mismo origen. Pero el pueblo dominicano ha hecho un esfuerzo de superación y se ha logrado establecer. Ahora Haití a la fecha sigue con la misma situación de poco entendimiento entre ellos. Pero el problema es el siguiente: la República Dominicana frente a esto, porque hay gente que entonces dice, no, pero que no es solución el llamar a las entidades internacionales para que acompañen a Haití en este proceso. Digo, pero entonces, ¿cuál es la solución? Porque es el hecho práctico de que está ardiendo la casa vecina. Sí. ¿Qué me queda a mí como alternativa? Llamar a los bomberos, llamar al 911 para que sofoquen ese incendio y esas llamas se controlen y no me toquen, que es lo que está haciendo la República Dominicana. Lo único que la República Dominicana va un paso muy lento frente a la realidad. Y entonces puede ser tarde cuando se quiera actuar y ya no haya posibilidad de ejercer control. La situación es tan delicada que hechos como el que ocurrió ahora en Puerto Plata exacerban los ánimos, porque ya el pueblo, la población está más sensibilizada que la propia autoridad, que la propia gente que tiene la dirección del Estado, y no en este momento, en todos los tiempos últimos. En consecuencia, ya hay una situación que en cualquier momento puede generar un conflicto mayor. Yo lo que entiendo es que hay que seguir llamando a la comunidad internacional, hay que insistir en eso, pero también nosotros tenemos que adoptar medidas, porque mientras la comunidad internacional vea que nosotros le estamos resolviendo todo el problema a los haitianos, todos los problemas, porque todos los planes seguirán mirando para otro lado. Dice Vinicio Castillo que Estados Unidos solo intervendría si República Dominicana cierra totalmente la frontera. Bueno, yo no sé qué ellos están esperando. Lo que yo creo que ellos están esperando es que se agrave la situación para entonces hacer una intervención por los dos lados. Porque la verdad es que no hay ninguna razón, porque es que la razón de existencia
de las Naciones Unidas y de Estados Unidos tiene que ver mucho con eso. Es precisamente que cuando un Estado, cuando una nación sucumbe y se coloca en la trayectoria que se ha colocado Haití, ahí es que se justifica la participación de la comunidad internacional, que tiene que ser integral, porque no es un asunto de poner cascos azules o militares, no. Eso es parte del asunto para desarmar esa población civil y de alguna manera auspiciar cierta tranquilidad. Correcto. Pero hay que acompañar ese registro civil, hay que acompañar esas instancias para dotar de documentación fiable a su población. Hay que procurar que sobre la base de esos documentos y de su registro electoral puedan hacer la organización de elecciones para que de ahí surjan autoridades legítimas en condiciones de ser tomadas en cuenta y respetadas mínimamente, ¿verdad? Oremos a la por manera eso, de ellos, pero así es. Oremos por eso. Y qué bueno que instituciones y ciudadanos comprometidos con nuestra patria, como el Instituto Duartiano, está firme y sin descanso detrás de todo esto en beneficio de nuestra nación y todos los dominicanos unirnos a este único objetivo que tiene que ser el de todos los dominicanos. El tiempo se nos terminó. Déjenme aprovechar finalmente. Sí. Sí, finalmente aprovechar la ocasión para hacer una aclaración con respecto a lo de la marcha. La marcha fue un éxito, fue organizada, fue ordenada, fue disciplinada. La marcha culminó en el Parque Duarte de Santiago, sí. Y cuando terminó todo, que concluyó el acto, unos desaprensivos que los tenemos porque desafortunadamente hay de todo en la Viña del Señor. Sí, claro. Exactamente, unos grupos de esos, porque yo le voy a decir una cosa, hay unos grupos de esos que pueden ser extremistas, equivocados por la forma de ver las cosas, pero hay otros que rinden servicio, flaco servicio, y están al lado de instituciones que quieren desacreditar este proceso. Así es. Porque hay de todo. Entonces, quisieron irrespetar al presidente del Senado de la República, una persona que como ciudadano es un ejemplo, que es respetado en su pueblo, en Santiago, y que todo el mundo sabe que es una persona que se tiene a bien considerar como uno de esos ciudadanos ejemplares independientemente de su posición política. Bueno, nosotros le recomendamos al presidente... Allí, sí. Les recomendamos al Instituto Duartiano, lamentablemente se nos acabó el tiempo, antes de que nos corten, les recomendamos al Instituto Duartiano seguimos con esta lucha, nosotros somos parte de esta lucha y nuestro espacio está a la orden del Instituto para lo que sea y cuando sea necesario. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Nosotros, señores, así nos despedimos. Gracias por su sintonía, no tenemos tiempo para más, será hasta mañana si Dios lo permite. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.